Distintas tentaciones que se ofrecen particularmente en la cena de Nochebuena, pero en general en el contexto de la Navidad. Sin embargo, siempre es necesario tener en cuenta que finalmente puede llegar fácilmente en un par de colas de mono y de trozos de pan de Pascua una cantidad excesiva de calorías que probablemente después le pueden pasar la cuenta. Vamos a hablar de eso, de cuántas calorías y de cómo ir midiendo o tratando de tener un consumo responsable para, como dicen algunos, un verano sin polera. Vamos a conversar de eso con la nutricionista de Diet, Catherine Larraibel, quien además es panelista estable de nuestro canal por este tema. Katy, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Del contexto de la Navidad, uno escucha pan de Pascua, uno escucha cola de mono, las galletitas de jengibre que son deliciosas. ¿Qué dirías tú que de todo ese menú probablemente es lo más calórico y aquello con lo cual uno debiera tener más cuidado? Mira, si el problema acá no es comer estas cosas, sino comerlas en una forma moderada. Ajá. Porque todas tienen muchas calorías, porque tienen mucho azúcar, mucho alcohol, mucha grasa, etcétera. Entonces, si comemos de forma moderada, no tendría por qué ser un exceso de calorías y no tendríamos por qué pasarlo mal en la noche de Navidad, por ejemplo. Pero el punto es que todo esto se hace en exceso. Si lo vamos a hacer en exceso porque sabemos que somos muy tentados, quizás lo que deberíamos hacer en el día es tratar de compensar las calorías del día, por ejemplo, hoy mismo. Tomar un desayuno más liviano, almorzar mucho más liviano de lo que almorzamos habitualmente. Perfecto. Porque sabemos que en la noche, como somos tentados, no vamos a poder controlar a lo mejor esa gran cantidad de cosas ricas que van a haber y vamos a salir un poco más de la cuenta para compensar un poquito la cantidad calórica. En esa cena navideña, promedio, más o menos se consumen unas 1.500 a 2.000 calorías en la cena navideña. ¿Solo en la cena? Considerando que tienen alcohol, el aperitivo, todas las cosas el picadillo, exacto, sí, y después viene la cena propiamente tal, después viene el postre, etcétera. Entonces ya es lo que necesita una persona habitualmente en su día completo. No significa que no tenemos que comer durante este día, tenemos que comer igual, porque si no vamos a llegar con mucha ansiedad para ese momento, porque hay gente que me dice, no, este día yo no voy a comer nada hasta la cena para poder compensar. Tampoco es sano. Tampoco es la idea, porque si no asimilamos más lo que comemos en ese minuto en particular, porque el organismo crea un mecanismo de defensa que tiende a absorber más lo que viene. Entonces los periodos de ayuno no son buenos, lo hemos conversado un montón de veces. El punto es que a lo mejor el desayuno debería haber sido, no sé, un yogur con una cucharadita de linaza, por ejemplo, estoy inventando. Y en el caso del almuerzo, a lo mejor una ensaladita, mucho más light de lo que comemos habitualmente, ensaladas verdes y crudas, y a lo mejor la hora del té que no lleve pan. En vez de pan nos comemos una fruta, por ejemplo. Entonces, para poder compensar esas calorías extra, vuelvo a insistir que lo cual no implica dejar de comer. Ahora vamos a ver una... Sí, tenemos una gráfica, sí. Katy. Vamos a ir contigo para ir poniendo las cosas en su sano contexto. Mira, uy, el pan de Pascua. Esos gramos de 80 gramos corresponden más o menos a una porción habitual. Habitual. El pan de Pascua habitualmente pesa como 1 kilo. Si nosotros lo dividimos en 13 pedacitos, tenemos 80 gramos, que son 350 calorías aproximadamente, ¿ya? Eso la gente habitualmente no lo quiere ver mucho para pasar un poco desapercibido y no saber cuánto está comiendo, pero eso es malo porque eso nos ayuda a controlarnos un poco más, saber cuántas calorías estamos comiendo. En el caso del pisco sour que hacemos en el aperitivo, una copita, 350 calorías. 2 copas de vino, 140 calorías. Una copa de champán brut, principalmente, o extra brut, tiene 70 calorías. Y un vaso de bebida, más o menos unas 100 calorías, entre 80 y 100 calorías. De esa bebida hablamos que no son light ni cero. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las calorías no sean tan excesivas en este contexto? Principalmente deberíamos tratar de cambiar el alcohol. A lo mejor no tomar el pisco sour y tomar la champán, que vimos que tenía menos calorías. O la copa de vino con la comida. Claro, perfecto. En vez de tomar una bebida normal, podríamos consumir una bebida light. Un trozo de pavo, 200 gramos es lo que comemos habitualmente, tiene 300 calorías, que eso no está mal, es una carne magra y eso no es lo malo. El punto es con qué lo acompañamos ese trozo de pavo. A lo mejor si lo acompañamos con ensaladas vamos a tener 100 calorías más y hacemos un plato de 400, 500 calorías que es decente, ¿verdad? Pero si lo acompañamos con papas duquesa, ya tenemos alrededor, en total con el pavo, como 900, 1.000 calorías al tiro. Hay mucha gente, Katy, que le agrega al pavo el puré de manzana. También. ¿Eso cuánto será eso más? no es tan terrible, porque tú eso no te lo comes todo. En el fondo, como que bañas un poquito el pavo con eso y no es una cosa como que te comas el puré de manzana. El punto es no acompañar
ese trozo de pavo con cosas muy calóricas. Tratar, a lo mejor si comemos papas duquesas porque nos encanta y en el minuto para comerlo, a lo mejor no poner una porción muy grande, poner unas 3 papitas, unas 4 papas y el resto acompañarlo con un montón de ensaladas verdes y crudas que tienen menos calorías. Entonces, el punto es tratar de compensar. En ese, si tratamos de compensar, podemos ahorrarnos fácilmente unas 800, 1000 calorías si somos conscientes y hacemos estos cambios pequeños. Katy, para las fiestas de fin de año, o particularmente para la Navidad, porque el año nuevo es distinto, pero ¿se consume o se engorda probablemente, dirías tú, menos de lo que uno sube para el 18 de septiembre, donde la tentación es mucho más amplia? O sea, desde la empanada, el choripán, Claro, lo que pasa es que en el 18 de septiembre son varios días de celebración y como que no está como la presión. Aquí tenemos la presión de los regalos, la gente anda como loca comprando cosas, entonces no está muy pendiente de la cena. La cena es el único momento, yo creo, que donde se come en exceso en esta fecha. En cambio, en el 18 de septiembre comemos la mayoría de los días porque estamos solamente pendientes de celebrar, que es diferente. Entonces, yo creo por eso se sube un poco menos. Katy, lo que es muy tradicional, y lo comentábamos casi fuera antes de entrar a la entrevista en esto, es el cola de mono y es el pan de Pascua. Claro. ¿Hay alguna opción de que aquellos que pueden prepararlo en la casa, por ejemplo, tengan recetas que permitan de alguna manera aliviar la carga calórica? Yo puse una receta acá de cola de mono light. Si nosotros hacemos esta receta de cola de mono light, bueno, esos son los tips que yo conversé como en el transcurso de la entrevista, pero la receta de cola de mono light, la gracia que tiene, que en vez de poner leche entera, que es lo que tiene habitualmente, es leche descremada y tú te ahorras casi la mitad de las calorías al tiro. Es verdad que la leche sin lactosa y descremada también es un buen aporte porque la lactosa no representa ningún... La lactosa en general es el azúcar de la leche, entonces si tú le sacas el azúcar a la leche va a ser de mejor calidad calórica en el fondo, va a tener menos calorías, entonces sería bueno en el fondo consumirla de esa forma. Acá no tiene aguardiente, que habitualmente lleva la cola de mono, y está reemplazado por esencia de licor, ¿ya? No podemos, si no quieren ser tan extremos y quieren que tenga alcohol, puede llevar un poquito de alcohol y no es tan terrible. El punto es cambiar el azúcar por algún endulzante como la sucralosa, la stevia, y cambiar la leche entera por una leche descremada. Y inmediatamente disminuimos las calorías a la mitad de la copita de la cola de mono, solo con hacer ese cambio. Y respecto al pan de Pascua, me decías que hay recetas que no siempre se implementan. Claro, el punto es que mucha gente no les gusta cocinar, por ejemplo, con stevia, con sucralosa, porque lo encuentra que la consistencia no queda igual. Pero hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta al consumir estas cosas. Entonces, sacar un poquito el azúcar que habitualmente usamos para preparar estos tipos de cake y cambiarlos por sucralosa y por stevia, y no usar la gran cantidad de mantequilla o cambiarlo principalmente por aceite de oliva para unir todos los ingredientes. Y en vez de que lleve tantas frutas como dulce, podríamos incorporar un poquito más de frutos secos, como que esté más hecho como a la almendras, nueces. Sí, ese tipo de cosas. O sea, lleva habitualmente, lleva poquito y lleva pasas bien poquito. Entonces, cambiar la fruta confitada por este tipo de cosas. Ahí lo hacemos inmediatamente más light. También si lo hacemos de buena manera podemos disminuir un 50% las calorías de ese pan de Pascua, que tuviste que eran un montón. Entonces en el fondo es un gran ahorro calórico. Entonces, ahora, Katy, ¿qué pasa con, y en general esto rige para no solo la época navideña y para todos los alimentos, cuando uno ve en el supermercado o en el lugar donde uno compra los alimentos ciertos productos que dicen light o dicen sin azúcar? El hecho que no tengan azúcar no quiere decir necesariamente que tengan carga calórica, me refiero por la cantidad de grasa que ese alimento puede tener. Claro, lo que pasa es que no nos tenemos que fijar en el envase en la parte de adelante, porque ahí hay publicidad engañosa por lo general, todavía estamos en proceso de regularlo. Entonces, habitualmente puede decir libre de grasa, por ejemplo, y es un alimento que habitualmente a lo mejor nunca ha tenido grasa, y entonces solamente es publicidad engañosa. Perfecto. ¿Qué nos tenemos que fijar? En la etiqueta. Entonces, en la etiqueta de la información nutricional, ahí vamos viendo y comparando unos con otros. Y cuando nos fijemos en la etiqueta, nos tenemos que fijar, aparte de las calorías, que son importantes, pero no tanto, es más importante la cantidad de grasa saturada y el azúcar añadida que tienen los alimentos. Perfecto. Más que las calorías, porque a lo mejor son calorías que provienen de las proteínas, y las proteínas no nos hacen mal, no nos hacen engordar, de hecho nos aceleran el metabolismo, etcétera. Y a lo mejor el azúcar que tiene es azúcar proveniente de una fruta, que tampoco es tan malo, ¿ya? El punto es que se tienen que fijar que el azúcar no sea azúcar añadida extra, y que la cantidad de grasa saturada, que también sale especificado ahí, tampoco sea una cantidad tan grande, ojalá menos de 1.
Perfecto. Bueno, tú estás en temporada alta además de consultas porque está todo el mundo intentando prepararse para el verano y poder estar en mejores condiciones. Entonces no echemos a perder todo lo que hemos tratado de hacer en estos meses previo al verano y tratar de cuidarse. Significa no pasarlo mal, pero cuidarse un poco más, ¿no? Perfecto. Katy, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Nos vamos a acordar de ti, yo por lo menos toda la noche con los 350 calorías de Pascua y todo eso. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar la otra semana para prepararle el Año Nuevo también, que es otra instancia de mucha celebración. Perfecto. Que lo pases muy bien. Gracias por venir, Katy. Chao, chao.